A principios del año tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos para probar un proyecto de robótica que había desarrollado con un amigo, Gabriel Caballero, en el desierto de Utah, Estados Unidos. Semanas antes de ir a Utah teníamos que viajar a Los Ángeles para hacer todas las coordinaciones previas. Entonces pensé, voy a estar en Los Ángeles donde muchísimos famosos viven, los ídolos de tanta gente, así que lo mínimo que tengo que hacer es tratar de conocer a alguno. Una de estas personas es Dave Grohl, es mi ídolo de la infancia, era el baterista de Nirvana y actual cantante y guitarrista de los Foo Fighters. Yo tuve la oportunidad en 2012 de ir a ver a los Foo Fighters. Adivinen quién soy. Y yo traté de ir al hotel, esperé horas para que apareciera y lo único con lo que me pude quedar era una foto. Así que dije, es mi oportunidad. Esta persona, esta banda, para mí había significado mucho, porque yo antes era una persona antisocial, era muy retraída, y escuchar esta banda, aunque no lo crean, me metió de lleno en la música, me volvió una persona extrovertida, más sociable, y empecé, sin darme cuenta, a tener muchísimos grupos de amigos, y literalmente mis papás pasaron de preocuparse de que no tenía amigos y que, de que yo tenía que ir a un psicólogo, a pensar cómo iban a hacer con tanta gente que entraba y salía de la casa todos los días. Así que dije, bueno, tengo que conocer a esta persona. ¿Cómo hago? Yo, de la vez que lo había ido a ver en el 2012, tenía el email de uno de los camarógrafos de los Foo Fighters, así que lo primero que hice fue mandarle un mail. Le digo, Dave es mi ídolo, sería mi sueño conocerlo, y si hace que nos encontremos, yo invito a la cerveza. No tuve respuesta. Entonces digo, bueno, esta no es la única persona que labura con esta banda. Entonces busqué en internet, encontré una lista de toda la gente que le hace las luces, el sonido, y me las puse a buscar por el Facebook, LinkedIn, comparando las fotos a ver si eran ellos, y mandándole mensajes privados con el mismo mensaje de a ver si se podía propiciar el encuentro. Cero respuesta. ¿Qué me quedaba? Me meto al Facebook y en la página del estudio de esta banda le hablé a las pobres personas que estaban etiquetadas en los últimos 5 meses, a cada una de ellas. Sí, más de 50 mensajes privados de Facebook con el mismo mensaje. Y bueno, tuve 2 respuestas de aliento, así que algo era algo, pero nada concreto. Eso no se logró, pero hay una persona que sí pude contactar, y él es Manu Prakash. Prakash es un científico de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Yo a principio de año vi una charla TED de él en el que mostraba el foldoscopio, un microscopio de 50 centavos, que es súper sencillo de usar, y me voló la cabeza, me volvió loco, y da la casualidad de que una de las personas con la que me iba a encontrar en Los Ángeles, Jill Moya, que hoy tengo el agrado de considerarme amigo, también la había visto. Y me dijo, ¿viste qué interesante lo que hace esta persona? Sí, está increíble, bueno, contactémoslo. Él tenía pensado visitar Stanford después de nuestro paso por Utah, así que dijimos, listo, es la oportunidad perfecta, así que lo contactamos y quedamos en reunirnos con su equipo. Lamentablemente, Manu estaba con licencia de paternidad en ese momento, por producto del nacimiento de sus hijas gemelas, así que coordinamos con su equipo y para reunirnos. El proyecto de Jill, mi amigo, era probar este microscopio en el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa más frecuente de muertes en mujeres en el tema del cáncer, y en la región de Latinoamérica es la zona con más riesgo de desarrollarlo en el mundo. Así que una manera de hacer un diagnóstico más barato en el cáncer de cuello uterino podría ser de mucha relevancia, en especial en los países de vía de desarrollo de esta región. Él necesitaba en su proyecto alguien en el área de ingeniería, carrera que yo estudio, así que, como no podía ser de otra manera, me prendí de lleno. Y emprendimos el viaje, coordinamos para reunirnos con Manu. Fuimos a la ciudad de San Francisco después de Utah, pasamos varios días conociendo la ciudad y nos aventuramos a Palo Alto, la ciudad donde se encuentra la Universidad de Stanford. Me acuerdo que nos teníamos que reunir a las 9 de la mañana con el equipo de laboratorio y por no saber el horario de tren llegamos media hora tarde. Para nosotros eso era la ofensa más grande del mundo, llegar tarde a una reunión que te están esperando para una presentación científica de semejante relevancia. Pero bueno, después de correr de manera maratónica por toda la universidad, preguntando por varios lugares dónde estaba ese laboratorio, llegamos exhaustos, pero llegamos. Coordinamos con el equipo, presentamos el proyecto y nos pusimos a trabajar. Algunas de las cosas que observamos en esos días en Stanford
fue que el microscopio tiene muy buen potencial para el diagnóstico de este tipo de cáncer y quedamos en seguir el trabajo de nuestros respectivos países, Perú en su caso y mío Argentina. Una de las cosas que vimos era que además del tremendo potencial en el campo de la medicina, tenía un tremendo potencial en el campo educativo. Así que pensamos, un microscopio de 50 centavos, fácil de usar, que hasta un niño puede armarlo, ¿por qué no traerlo de manera masiva a nuestros países? Así que yo le propuse a la gente de Stanford hacer un programa piloto con este microscopio y en Argentina, en el campo educativo, y ellos estuvieron encantados. A la vuelta del país, me reúno con el ministro de Educación, Esteban Burrich, le muestro el microscopio y la idea más o menos del programa piloto, le encanta la idea y nos asegura ayuda en todo lo que necesitemos. En este momento están viajando 50 microscopios desde Stanford a mi casa, si es que pasa por la aduana, para iniciar la primera fase del programa piloto, que consiste en dar estos microscopios a Universidad de Mendoza, como son la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional, para que los jefes de cátedra de las distintas materias que usan normalmente microscopio puedan utilizarlo en sus experiencias de laboratorio, recibir un feedback semanal de cómo le está sirviendo, todo esto pasarlo a Stanford y de esa manera esperamos poder dar a conocer este increíble instrumento en el ámbito educativo y todas sus posibilidades. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, en el mediano plazo, poder diseminar este microscopio en todo el sistema educativo argentino, en el que todos los alumnos de las universidades y de las escuelas secundarias puedan tener uno. Nos imaginamos un país donde cada profesor, alumno, investigador o niño curioso pueda ver el mundo microscópico que lo rodea simplemente sacando un microscopio del bolsillo. Entonces nos hemos puesto a pensar mucho y nos dimos cuenta que todo lo que se logró y lo que queremos lograr se dio por el simple hecho de que vimos un video, nos empezamos a mover, no nos quedamos quietos y el resto es historia. Haber visto el video de Manu fue pura casualidad, fue literalmente un clic en YouTube. Eso fue lo que hizo la diferencia de que hoy no esté durmiendo la siesta y que esté acá contándoles esta historia. Tenemos que saber ver el poder que tienen las ideas y de cómo este poder se materializa en la acción. Manu quiere cambiar el mundo con su equipo y eso a nosotros nos volvió locos y queríamos formar parte de ese movimiento. Es por eso que, viendo lo que él hacía, dijimos tenemos que participar para ser los agentes de cambio que tanto está buscando este proyecto. Las ideas inspiran, pero son las acciones las que finalmente cambian el mundo. Ustedes se están preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia con querer haber conocido finalmente a mi ídolo de la infancia? El punto que reúne ambas historias es que yo tenía ganas de hacer algo y no me quedé quieto, me moví y ni siquiera fue complicado, eso es lo más gracioso de todo. Es tan sencillo como moverse y tener algo en la cabeza y no descansar hasta lograrlo. En el camino pueden aparecer muchísimas dificultades y les aseguro que si nosotros tenemos en nuestras cabezas el objetivo al que queremos llegar y no vemos otra cosa que eso y creemos creemos en lo que estamos haciendo, no hay otro camino que no sea el éxito. En mi caso personal, dificultades. Pasó que días antes de ir a San Francisco, estando en Utah, recibí un mensaje de mi mamá. Me dice que mi papá estaba enfermo, que estaba bastante mal, cosa que era completamente inesperada. Yo creí que podía ser un resfrío, no sé. Con el paso de los días me dijo, no te puedes venir antes, o sea, no haber ido a San Francisco. Y yo le dije, claro, primero está lo primero. Y un día antes de comprar el pasaje de vuelta, me recibo un mensaje de que él fallece. Y eso realmente es algo muy choqueante, en especial teniendo en cuenta la distancia de lo poco que nos imaginábamos ese desenlace. Pero después me puse a pensar qué es lo que él hubiera querido, porque tuve la suerte de poder comunicarme hasta el último día con él, y él estaba muy orgulloso, y lo que yo quería hacer realmente era volver, pero de un modo fuera de lo que yo quería, y pensando en lo que él hubiese querido, decidí quedarme, terminar con lo que había empezado, y con toda la fuerza que se pudiera, y creyendo que era lo que él iba a querer. Este es un hábito que no tenemos que perder. Tenemos que desarrollar el hábito de que cada cosa que nos apasiona, que nos encontramos, ver el modo de llevarlo a la acción.
Todos vemos todos los días información e ideas increíbles que entran en nuestra cabeza y tenemos que tratar la manera de ver, de introducirla en nuestras comunidades. Una cosa más. Hace una semana tuve la oportunidad de ir a Washington, D.C. para presentar el proyecto de robótica que les conté antes en una convención. Justo días antes tocaba la banda ICC que me vuelve loco y me puede dar el lujo de irlo a ver. Mientras estoy sentado, esperando a que aparezca la banda, adivinen quién aparece. Estando en el momento y lugar indicado, pude conocer a mi ídolo, que ya le describí bastante. Esto me enseñó de que la misma suerte que tuve al encontrármelo, que fue mucha, fue la misma que tuve al ver el video de Manu. Yo un día estaba aburrido en mi casa y dije voy a ver charlas TED. Puse charlas TED en YouTube y se pusieron en reproducción automática una tras de la otra. Y una de esas charlas fue la de Manu. Tranquilamente ese mismo día podría haber estado haciendo cualquier otra cosa, o tal vez simplemente podría haber puesto seguir y no haber visto ese video. Las cosas nunca se planean, simplemente aparecen. Y queda en nosotros ver qué hacemos con esas oportunidades. Cuando vean que algo les prende la lamparita, que les apasiona, súbanse al tren, que si ustedes creen en lo que están haciendo, les aseguro que sin darse cuenta van a poder lograr cambiar las realidades en las comunidades en las que viven. Yo les quiero proponer un desafío, que en la próxima vez que vean una charla TED, vean la manera de implementar la idea que absorbieron en su comunidad. Dejen de ser los oyentes pasivos de esas ideas para ser los actores de cambio que tanto estamos buscando, porque sin darse cuenta, les aseguro y estoy convencido de que vamos a estar viviendo en ese mundo que tanto hemos soñado, ese mundo mejor, simplemente haciendo lo que nos llama y en lo que creemos. Muchas gracias.